Integrar protección en nuestros programas. ¿Cómo podemos mejorar el compromiso con los colectivos vulnerables? Cabría examinar el diseño de programas participativos con las comunidades con las que trabajamos. La respuesta a lo anterior es positiva. En la construcción de sistemas de saneamiento y puntos de abastecimiento de agua, ¿cómo lo concebiríamos desde el punto de vista de la seguridad de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad? ¿A qué distancia estarían los baños de nuestro proyecto? ¿Tendrían que desplazarse lejos y arriesgarse a ser abusados o violentados por el camino? ¿Los sitios cuentan con suficiente iluminación? ¿Disponemos de baños separados para hombres y mujeres? Las medidas de salvaguardia en nuestros programas pueden mejorar los mismos y no deberían de ser consideradas únicamente desde una perspectiva ilícita. Ámbito: programas más operaciones. La salvaguardia debe estar en todo. Las medidas deben contemplarse tanto en los programas como en las operaciones, integrarse en nuestros sistemas y formar parte de nuestro trabajo diario. Por ejemplo, reducir los riesgos de accidente en las áreas de salud y seguridad, contexto y cultura, diseño de programas, protección contra la explotación y los abusos sexuales, protección infantil, un lugar de trabajo seguro. Por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, debemos desarrollar un proceso de contratación seguro. En nuestro lugar de trabajo no debe haber cabida para comentarios inapropiados. Debemos llevar a cabo evaluaciones de riesgo ante cada programa para asegurarnos que no estamos perjudicando a nuestras comunidades. Al acceder a Internet, debemos evitar la vinculación de nuestro personal en cualquier sitio web irregular, pornografía o extremismo. Los socios están facultados para reforzar sus propios sistemas internos de protección. Deben realizarse una evaluación de las capacidades de los socios en materia de protección, elaborarse un plan para reforzar su sistema de protección, un plan incluido en el convenio de colaboración con un presupuesto asignado. Asimismo, se debe preguntar: ¿los socios cuentan con su propio código de conducta y políticas de protección? Todos los socios deben recibir un curso de iniciación aproximadamente de 1 hora en materia de protección. Los socios que tengan contacto directo con los beneficiarios deberán recibir una formación en materia de protección antes de iniciar la implementación. Finalmente, los socios deben estar al tanto de los procedimientos de GOAL a fin de informar sobre los problemas en materia de protección. Sin embargo, hay que considerar que si el socio cuenta con sus propias políticas de protección y su propio código de conducta, GOAL revisará dichas políticas y comprobará que cumplen con nuestros estándares de protección. Sin embargo, si no disponen de una política propia, deberán comprometerse a acatar el código de conducta y las políticas de salvaguardia de GOAL. ¿Cuáles son los riesgos? La vulnerabilidad es la probabilidad de que se confirmen las amenazas externas e internas. Las necesidades de protección de una población determinada dependen de el nivel y la naturaleza de las amenazas, las vulnerabilidades de las personas afectadas y finalmente de sus capacidades para hacer frente a la amenaza, todo en una situación dada en un momento dado. La ecuación sirve para ilustrar que el riesgo que enfrenta una población determinada es directamente proporcional a las amenazas y sus vulnerabilidades e inversamente proporcional a las capacidades. El análisis de riesgo debe de ser específico del contexto examinado, cada situación individualmente y evitando generalizaciones o suposiciones. ¿Qué determina la vulnerabilidad? La vulnerabilidad está relacionada con un mayor riesgo de daño. Depende de la relación contextualizada de poderes. Algunas personas son más vulnerables debido a su género, edad, discapacidad, situación de vida, por ejemplo, pobreza, migración, dolor, entre otros. Los hogares y las personas para las que trabajamos son generalmente vulnerables. Por ejemplo, los refugiados que han perdido todo, no solo sus pertenencias, sino también la comunidad y los sistemas que los rodeaban.
¿Qué otorga poder a las personas? El equilibrio de poder se ve exacerbado por la desaparición de los mecanismos tradicionales de protección, monitoreo y el debilitamiento de los servicios formales encargados de garantizar la protección y los mecanismos de control. Entre las estrategias de supervivencia, el sexo pagado es una opción que los beneficiarios pueden utilizar. La explotación sexual es una forma de abuso de poder condenable que algunos trabajadores de las ONG están llevando a cabo. Al analizar la vulnerabilidad de los beneficiarios ante el poder de los trabajadores de las ONG, nos encontramos que los beneficiarios están hambrientos, sedientos, enfermos, que reciben información, no tienen ingresos y son solos o aislados sin control. Mientras que los trabajadores de las ONG tienen acceso a comida, agua y medicina, proporcionan apoyo y asesoramiento, tienen ingresos regulares y trabajan en equipo, lo cual les da un control. 4 categorías de abuso. Por lo general existen 4 categorías de daños o amenazas. Estos son físicos, emocionales, sexuales y de abandono. En ocasiones también se utiliza una 5ª categoría, la explotación sexual, comercial, o esta queda integrada en alguno de los anteriores. El daño físico es definido como el daño físico real o potencial causado por acciones de otras personas. Por ejemplo, golpes, sacudidas, envenenamiento, ahogamiento y quemaduras. El daño emocional se define como el maltrato que repercute en el desarrollo emocional del niño. Por ejemplo, un trato degradante, humillante, intimidatorio, incluido el acoso cibernético, y formas de trato amenazadoras y atemorizantes. El daño sexual consiste en forzar o tentar a participar en actividades sexuales, tales como la violación, el sexo oral, la penetración o actos que no impliquen penetración como la masturbación, los besos, los frotamientos y los tocamientos. Lo anterior incluye la participación de las personas en la contemplación o la producción de imágenes sexuales. Y finalmente, el abandono, que consiste en el hecho de no atender las necesidades físicas y o psicológicas básicas de una persona, en este caso un niño, lo cual puede dar lugar a un grave deterioro de su sano desarrollo físico, espiritual, moral y mental. Por ejemplo, la falta de supervisión y protección adecuada de los niños, la carencia de una alimentación adecuada, de alojamiento y de unas condiciones de vida y de trabajo seguras. El factor humano. En conclusión, como trabajadores humanitarios y de desarrollo nos encontramos 1. En una situación de poder, trabajando con personas vulnerables, en un entorno poco familiar, bajo estrés, cuestionados respecto a nuestros valores y normas sociales. En nuestro sector existen algunas personas en busca de lugares carentes de normas, donde se encuentran en una situación de poder respecto a las personas vulnerables. Es por eso que en nuestra línea de trabajo el riesgo de abuso es alto. Existen daños autoinfligidos como el consumo de drogas, alcohol, cambios de comportamiento sexual, desánimo, y daños infligidos a otras personas, por lo que se desarrollan comportamientos abusivos hacia la población local o hacia los colegas. Las amenazas y las vulnerabilidades pueden reducirse por medio de nuestras capacidades. En este sentido, somos capaces de formar y sensibilizar acerca de la salvaguardia. Somos responsables y damos voz a los beneficiarios para que hablen sin tener preocupaciones. Por eso es importante trabajar sobre aspectos de formación, responsabilidad, políticas y procedimientos.